Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air. Pues empezamos un nuevo programa dedicado a este apasionante mundo del Big Data, la inteligencia artificial. Data is in the air, nuestro programa en su edición número 238. Así que ya llevamos todas estas veces conociendo de primera mano a los protagonistas de la transformación digital. Hoy nos acompañan en nuestro programa dos ejecutivos de la empresa BDO. Nos acompañan Ruth Puente, que es Chief Operation Officer de BDO. ¿Cómo estás, Ruth? Bienvenida, buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarnos, encantados de estar aquí. Y también Javier Cubelos, que es VP of Data, de Data. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días, encantado, con ganas de tener una conversación aquí. Pues la vais a tener, nos vais a contar todo lo que estáis haciendo, ya sabéis que estáis bien acompañados, que aquí está con nosotros Enrique Polo, VP, vicepresidente de Salesforce Siberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, muy bien, encantado de estar aquí, gracias. Y Esther Morales, socia de Piper Lab, a quien felicito personalmente porque Piper Lab recibió el pasado jueves uno de los premios a la excelencia que anualmente otorga Capital Radio por su excelencia en las aplicaciones, en las soluciones aplicadas con Big Data e inteligencia artificial. Felicidades, Esther, sí, y a todo el equipo de Piper Lab. A todo el equipo, porque es un trabajo de todo el equipo, y muchas gracias por el cariño que estamos recibiendo en redes de todo el mundo que nos da la enhorabuena. Pues gracias, doble placer por lo tanto hoy en la conversación. Empezamos, Ruth o Javier, nos presentáis BDO, ¿qué es lo que hacéis y cuál es vuestro rol en la compañía? Por supuesto, empiezo yo, Javier, si dale, te parece. Mira, BDO es una insurtech, eso significa que somos una compañía que desarrolla tecnología para el sector asegurador, y en nuestro caso en concreto desarrollamos tecnologías basadas en inteligencia artificial, específicamente en inteligencia visual, es decir, que analizamos imágenes para empoderar a las compañías aseguradoras con la automatización de procesos, ¿no? Lo que hacemos básicamente es detectar automáticamente el daño de un vehículo o de un hogar y después detectar, ser capaces también automáticamente de hacer una estimación económica de lo que cuesta la reparación de ese vehículo o de ese hogar, ¿no? En mi caso en concreto soy la directora de operaciones y mi reto, yo siempre digo que mi reto es conseguir que el resto de la compañía sea exitosa, ¿no? En sus propios roles, ¿no? Dotando a la compañía y a las personas de la compañía de recursos, de procedimientos, de talento, de procesos para poder escalar de manera eficiente. ¿Y tu rol, Javier, cuál es? Yo soy VP of Data, lidero el equipo de datos, marco el rumbo estratégico de la inteligencia artificial en BDO, aterrizo las mejoras tecnológicas en producto y al fin y al cabo pues maximizo el valor de los datos tanto internamente como externamente. Pues vamos allá. ¿Por dónde empezamos, Esther? Pues ya que estaban comentando y hablan de la inteligencia artificial, ¿qué papel juega la inteligencia artificial? Pues muy buena pregunta. Al final, hoy en día muchas compañías de software yo creo que trabajan en el ámbito de la digitalización y de la automatización de procesos. En nuestro caso, en el caso de BDO, la realidad es que abordamos esa digitalización desde el punto de vista de conseguir llevar inspecciones automáticas con inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Pues desde el control de calidad de las fotografías, de control antifraude cuando el usuario final está capturando las fotografías, pues llegar hasta la automatización, pasando pues por, como comentaba Ruth, detección de daños, estimación de estos daños. Y para nosotros es muy importante porque la realidad es que en un entorno como el que nos encontramos, donde todas las compañías en todo tipo de sectores están apostando por la inteligencia artificial, creemos que es muy importante apostar por el elemento, la propuesta diferenciadora que tengas, y para nosotros es la inteligencia artificial. Al final la inteligencia artificial, o como nosotros lo llamamos siempre, la verdad que es, nosotros nos centramos en la inteligencia visual, que es la inteligencia aplicada a la explotación de imágenes, de ese tipo de dato. Es nuestro core y es la propuesta diferencial y es la manera que tenemos al final de ofrecer
proporcionar valor a nuestros clientes. Interesante. Enrique. Sí, a ver, Ruth, ¿en qué han mejorado las aseguradoras por el uso de vuestra herramienta basada en inteligencia artificial? En qué ha mejorado y en qué estamos mejorando, ¿no? Yo diría básicamente en dos aspectos. El primero, que es súper importante, siempre lo ha sido y más ahora en este contexto económico, es precisamente la mejora de los márgenes operacionales, ¿no? Una tecnología como la que aporta BDO es capaz de reducir el coste por cada caso, ¿no? Por cada siniestro, por cada contratación de una nueva póliza, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. En España la media de resolución de un siniestro en hogar, por ejemplo, es de 20 días. Aplicando tecnologías de automatización somos capaces de reducir drásticamente estos tiempos y transformarlo en muchos menos días e incluso a veces en minutos, ¿no? Hay casos de uso en los que directamente se puede automatizar al 100% y esos días se traducen en un tiempo real, ¿no? Eso por una parte, la mejora entonces de costes, ¿no? y de márgenes operacionales. Y luego hay otro punto que es súper importante, que es la mejora de la experiencia de usuario, la mejora del asegurado, de la experiencia del asegurado, ¿no? Para mí hay un dato que me parece súper relevante y es que el 90% de los asegurados estamos pensando en cambiar de compañía aseguradora después de haber sufrido un siniestro. Porque ese es el momento de la verdad. Cuando sufrimos un siniestro, ¿qué trato recibimos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en resolver ese siniestro? Y no debe ser muy positivo cuando el 90% de nosotros estamos pensando en un cambio, ¿no? Aplicar una tecnología como la de BDO que mejora de manera radical la experiencia de usuario hace que ese riesgo de pérdida de clientes sea muchísimo menor y de nuevo tiene un impacto muy importante en la cuenta de resultados de las compañías. A ver si lo estoy entendiendo bien, Ruth, pero ¿vuestra inteligencia artificial está peritando siniestros? ¿Está acercándose a eso? Está acercándose a esto. Estamos peritando un tipo de siniestros en los que nosotros entendemos que pueden ser peritados ya gracias a la inteligencia artificial. Que luego hablaremos de ello seguramente, no es el 100% de los siniestros, ¿no? Pero estamos realizando detecciones automáticas de daños para o bien automatizar la peritación o bien ayudar al experto, ayudar al perito a hacerlo de manera mucho más rápida. Entendido. Esther. Y Javier, como la inteligencia artificial es tan amplia, concrétanos un poquito qué modelos utilizáis o cómo utilizáis la inteligencia artificial en BDO. Perfecto, pues os intento contar sin irme mucho al lado técnico, porque la verdad es que usamos muchos tipos de técnicas de inteligencia artificial. Desde clasificadores y detectores de objetos, que es normalmente lo más habitual para detectar, validar la calidad de las imágenes o, por ejemplo, detectar matrículas en el sector del motor. Luego usamos mucha segmentación de imágenes, que al final es parecido, pero queriendo detectar con una precisión de nivel píxel, y ahí el ejemplo más claro es nuestro módulo de detección de daños de motor, donde necesitamos una precisión a nivel píxel porque desde estas detecciones somos capaces de inferir hasta la superficie que es afectada, que es una característica muy, muy particular y muy importante para la estimación de los costes de reparación de ese daño. Luego usamos también procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, en nuestra rama de hogar, para poder ayudar en la inferencia, en la detección de la causa de un posible daño por agua, por ejemplo. Y no me puedo dejar de lado la lectura automática de documentos, que es cierto que es algo también bastante usado en toda la industria, y ahí a partir de esa tecnología somos capaces de leer matrículas, de leer cuentakilómetros, número de chasis o poder extraer información de cualquier documento o factura de la que se disponga a la hora de tramitar un siniestro. Interesantísimo. Enrique. Mi siguiente pregunta, cualquiera de los dos, es casi doble. Más casos que en vuestra herramienta, más casos de uso. Sobre todo también, Javier, has comentado el procesamiento del lenguaje natural. ¿Nos puedes comentar exactamente cómo lo combináis con vuestra inteligencia visual? Vale, empiezo si quieres con casos de uso y luego entramos más en la parte técnica, ¿no? Os voy a explicar algún caso de uso que es como muy sencillo y donde la automatización es muy evidente, ¿no? Y si, por ejemplo, estamos pensando en el caso de uso de la suscripción de pólizas, es decir, de la automatización de la contratación de una póliza, imaginaos, por ejemplo, una situación en la que nuestra inteligencia artificial detecta que no existe ningún daño y que además no detectamos ninguna señal potencial de fraude.
porque antes no lo hemos hablado, pero uno de nuestros poderes también es que somos capaces de identificar y lanzar alertas a la compañía aseguradora con determinadas señales de fraude. Pues imaginemos un caso en una suscripción de póliza en la que, 1, no hay daño, 2, no hay detección de potencial fraude. La automatización de la suscripción de esa póliza es directa, ¿no? Directamente la compañía puede automatizar. Si lo complicamos un poquito más, por ejemplo, tenemos un módulo de franquicias, ¿no? Y eso significa que si, donde antes os decía, no detectamos daño, somos capaces de detectar un daño, pero somos capaces de manera precisa de decir que ese daño cuesta repararlo, imaginemos 150 euros, de nuevo la contratación automática de una póliza con una franquicia de 200 euros, por ejemplo, es posible, ¿no? Ese es un caso de uso en el vertical de motor. Si nos vamos a hogar, imaginemos algo tan sencillo como una apertura digital de un siniestro, ¿no? En lugar de tener que esperar a llamar a la aseguradora, que la aseguradora te mande a un experto, que además muchas veces no conseguimos enviar al experto más adecuado y nos envían a un fontanero y luego resulta que era un pintor o un perito, pues podemos ahorrar todas esas ineficiencias en el proceso simplemente con la digitalización de la apertura digital, ¿no? Enviemos las fotos de manera automática y nuestra inteligencia artificial hace la magia para ser capaces de hacer ese primer triage, esa primera clasificación del caso, ¿no? Tenemos muchos más, pero por no extendernos más en los casos de uso. Está bien. No, y perfecto, porque además este último me viene muy bien para enlazar con la otra parte de la pregunta, el procesado del lenguaje natural. Pues bien, a ver, es cierto que he dicho antes que la inteligencia visual es el core de nuestros productos, pero sería un desperdicio no aprovechar toda la información de la que disponemos a la hora de tramitar un siniestro, de una apertura, etc. Y es por ello que en nuestra rama de hogar hemos introducido el uso de procesamiento del lenguaje natural para poder explotar la información que proporciona el cliente final de la descripción del incidente a la hora de dar de alta una apertura digital. ¿Y para qué lo usamos? Pues lo usamos para optimizar el funcionamiento y los resultados que proporcionan nuestros algoritmos, por ejemplo, en la rama que tenemos para detectar la causa de un posible daño de agua que tengas en tu hogar. Y a partir de esta combinación de lenguaje natural con inteligencia visual, pues somos capaces de poder detectar esa causa, de poder, como decía Ruth, incluso asistir en el resto del proceso, indicando qué tipo de gremios deberían estar implicados en su reparación o incluso qué severidad puede tener este siniestro. ¿El sistema funciona con los propios asegurados, con los propios usuarios también? Sí. O sea, nuestro cliente es siempre la aseguradora y para el asegurado de alguna manera el proceso es transparente, es decir, ellos no tienen visibilidad sobre el proveedor de tecnología, pero es el asegurado el que participa en ese proceso, por ejemplo, para la captura y el envío de evidencias digitales, ¿no? Siguiendo una guía que es muy sencillita, que nosotros les vamos lanzando, nos van enviando toda esa información, ¿no? Y con este último punto que comentaba Javi, es que es muy importante, por ejemplo, en la parte de hogar, todo esto que tiene que ver con el contexto que nos da el asegurado, ¿no? Porque démonos cuenta de que, por ejemplo, si yo me doy un golpe con el coche, en realidad en el proceso de la resolución del siniestro da un poco lo mismo cómo ha sido el golpe, ¿no? Da igual si me di contra el coche de mi vecino o contra un pilar. Al final hay un daño que hay que repararlo. Pero en el caso de daños en hogar, de daños por agua, como comentaba Javi, o de otros casos, es fundamental entender el contexto. Y es fundamental entender cuál es la causa del siniestro, si hay terceros afectados, si detrás del baño, por ejemplo, si es el baño de la habitación afectada, hay una habitación o una cocina. Todo ese contexto es muy importante para ser más precisos, ¿no? Con el análisis de las imágenes también. Muy interesante. Esther. Sí, siempre hablamos de qué aporta todo este análisis avanzado de datos, que es la objetividad, ¿no? Que nos permite, aunque muchas veces por experiencia sabemos lo que va a ocurrir, pero los datos te permiten ser objetivo y decir por qué están ocurriendo las cosas. ¿Qué objetividad aporta vuestra herramienta? Mira, esta pregunta me encanta, Esther, porque además fue uno de los grandes retos con los que nos encontramos cuando empezamos a acompañar a las compañías en estos procesos de implantación de inteligencia artificial, ¿no? Y lo que descubrimos es que era muy complicado hacerles entender el valor que aportaba nuestra solución porque no había ningún tipo de baremo, de estándar objetivo, ¿no? Contra la que ellos se pudieran medir, incluso contra la que ellos nos pudieran medir a nosotros, ¿no? Con respecto a otros proveedores, ¿no? Y esto existe en otras industrias, ¿no? Por ejemplo, en la conducción autónoma existe un estándar que está perfectamente clasificado y todos sabemos que hay un nivel 1, ¿no? En el que simplemente tenemos un vehículo con navegación asistida, casi todos nuestros vehículos hoy tienen ya sistemas de inteligencia artificial, hasta llegar al último nivel, que es este que sueña nuestro tan, iba a decir,
No voy a ponerle un... Da igual. No, sí, vamos a dejarlo. Elon Musk, ¿no? Sí. De la conducción 100% autónoma, ¿no? Sí. Esto ya existe en la conducción autónoma, pero no existía, por ejemplo, en nuestros procesos de digitalización o de automatización, ¿no? Y es súper importante tener una especie de baremo, de estándar objetivo, para que una compañía pueda decir, yo estoy en este punto de digitalización y esta tecnología me puede llevar hasta este otro punto, ¿no? Y que quede perfectamente clasificado. Así que nosotros hemos hecho ese esfuerzo de definir una guía de digitalización marcando diferentes niveles de automatización gracias a la inteligencia artificial. ¿En cuál estáis? Pues aportamos desde un VILA 1, que es lo más sencillo, pero ya significa que la compañía está aportando automatización en sus procesos, que es la captura de las evidencias digitales, ¿no? Lo que comentábamos antes, cuando existe un siniestro y el asegurado ya tiene herramientas para enviar las evidencias de su siniestro de manera 100% digital. El nivel 2 ya empezamos a tener detección automática de daños, el 3 introducimos estimación económica y en el 4 estamos en el tope de gama ya con una automatización completa de procesos, ¿no? Enrique. Sí, a ver, ¿cómo definirías vuestro valor diferencial, el valor diferencial de BDO para vuestros clientes? Pues también muy buena pregunta. Para mí, y tiene mucho que ver con cómo nosotros entendemos el camino de la digitalización, ¿no? Y el camino de la automatización, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, ese camino no puede venir definido por el proveedor de tecnología, ni siquiera por la tecnología en sí misma, ¿no? Es la compañía, el cliente, quien tiene que definir cuál es su camino en ese proceso de automatización, cómo de preparada se siente para realizar esa automatización. Nosotros siempre decimos que esto de la inteligencia artificial, de implantar inteligencia artificial, no es un reto de tecnología, es un reto cultural y es un reto operacional y es un reto en el que lo más importante es construir confianza alrededor de la tecnología. Entonces, para nosotros, ¿cómo de alguna manera llevamos este concepto, ¿no? a nuestras soluciones? Pues nos gusta hablar de dos conceptos muy básicos, pero que son fundamentales. Uno es la flexibilidad y el segundo es la transparencia. ¿Flexibilidad en qué sentido? Flexibilidad en el sentido de que es la compañía quien tiene la capacidad de adoptar la tecnología de manera secuencial e incremental. Nuestra tecnología es 100% modular para permitir esto y transparente porque no somos una caja negra, nos alejamos de ese concepto de inteligencia artificial como caja negra y le decimos no al asegurado, le decimos a la compañía aseguradora por qué nuestra inteligencia artificial está tomando decisiones, en base a qué criterios. Y os voy a poner un ejemplo. Al final nosotros entregamos una estimación económica de la reparación de un daño y podríamos directamente emitir la estimación. Tú me entregas un caso y te digo que repararlo cuesta 1.200 euros. Pero eso sería actuar como con cierta opacidad, con absoluta opacidad en el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le damos a la aseguradora el detalle de los daños y cómo hemos estimado cada daño, ¿no? Cómo se desglosa esa estimación económica, como lo haría un profesional, ¿no? De manera que estamos otorgando a la compañía flexibilidad y transparencia para que sean ellos los dueños de sus procesos de digitalización y hacerlo además de manera confiada, ¿no? Y hay igual podemos hablar del profiler, Javi, en este punto. Pues sí, perfecto. Al final, el profiler, para ligarlo un poco con la reflexión de Ruth de antes, que a día de hoy no estamos preparados ni la tecnología ni culturalmente para poder automatizar al 100% el 100% de los casos. ¿Cómo respondemos a esto en BDO? Pues para eso hemos trazado este nuevo módulo que se llama el profiler y que es el encargado de distinguir cuando la inteligencia artificial puede automatizar un caso de cuando se puede necesitar intervención humana. Y técnicamente es muy complejo por dentro, pero al final combina la detección y su confianza asociada de todos los módulos de inteligencia artificial que estén teniendo lugar en ese caso en cuestión, lo mezclamos con toda la lógica de negocio de cada uno de los clientes para poder definir distintas reglas de automatización dependiendo de uno, la certidumbre de nuestras detecciones, pero dos, sobre todo, del tipo de caso que sea. Y así proporcionamos valor independientemente de la certidumbre que tenga el algoritmo y en algunos casos, por supuesto, somos capaces de llegar hasta la automatización completa. Bueno, esto estará muy relacionado, Javier, con la experiencia de la compañía, ¿no? Esto es un machine learning. Va aprendiendo, ¿no? de la experiencia, de los datos, acumulando datos y actualizando, claro. Porque el precio de reparación también cambia según, por ejemplo, haya más o menos inflación, supongo. Efectivamente. Eso es, así es. Y al final
el profiler responde a eso y responde también a la necesidad de hacer este triaje que comentaba Ruth de las compañías. No es igual tramitar un siniestro leve que has tenido tú dándote un daño contra la columna aparcando a un siniestro que has involucrado a un tercero, que ya tienes daños internos en el vehículo, donde la inteligencia artificial pues va a tener ciertas limitaciones y va a necesitar mucho dato histórico para poder hacer estimaciones adecuadas y correctas como para poder automatizar. Pues en ese caso, por ejemplo, sería necesaria una intervención humana a día de hoy, entonces el valor aportado seguiría ahí, pero sería menor, y en otros escenarios más sencillos podríamos llegar incluso a automatizar el siniestro. Sí, por ejemplo, cuando hablábamos antes de la detección del fraude, ¿no? Si nuestra inteligencia artificial detecta una señal de fraude, levanta la mano, la inteligencia artificial, y avisa, ¿no?, de que ese caso sería mejor que fuera revisado por un humano, ¿no? Estamos diciendo, no sabemos si hay fraude, pero podría haberlo. Este caso debe ser revisado por un experto. Interesante, Esther. Yo os veo a vosotros súper avanzados y, sin embargo, sí que estáis operando en un sector que ha sido muy tradicional. ¿En qué momento está el sector asegurador con respecto a la inteligencia artificial? Pues es muy buena pregunta, porque al final el sector asegurador parece que es uno de los sectores en los que la tecnología y en concreto la inteligencia artificial más está tardando en asentarse. Y es muy curioso porque al mismo tiempo parece uno de los sectores donde el impacto que pueda tener la inteligencia artificial sea mayor en cuanto a reducción de costes, de tiempos o mejora de la satisfacción del usuario en general. Y en los días que corren, los días en los que nos encontramos, la realidad es que nos encontramos a empresas donde su proceso de digitalización se ha visto totalmente revolucionado con la aparición de los primeros casos de uso de inteligencia artificial y se ven obligados un poco a compaginar ambos mundos. Y es un reto gordo su correcta implementación y encaje cultural, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para optimizar procesos. Claro. Al final, la IA avanza a pasos agigantados. Y no hay más que ver lo que ha pasado en este último 2023. Ya había casos de uso en el sector asegurador, particularizándolo al sector asegurador, donde se automatizaban suscripciones de pólizas, como ha comentado Ruth. Pero es verdad que en 2023 promete ser un año muy dulce para la IA, porque ya en 2022 han aparecido un montón de nuevas soluciones de IA que prometen llegar a todos los sectores, como la generación de imágenes con DALL-E o mucho más recientemente ChatGPT. Uh-huh. Que es capaz de mantener conversaciones y que nos tiene a todos boquiabiertos a nivel mundial, pues es cierto que yo creo que estas tecnologías van a ir refinándose y a medida que se vayan refinando van a aparecer muchísimos casos de uso para todas las industrias, pero por supuesto para la industria aseguradora también, y hay que estar preparado para poder afrontarlas. Y para ello creemos que hace falta, yo creo que hace falta tener al lado una solución lo suficientemente flexible que te permita poder ir adoptándolo fase a fase, pero que en estas fases sea capaz de proporcionarte el valor suficiente como para poder seguir adelante y no quedarte atrás. Pues Javier Cubelos y Ruth Puente, ha sido un auténtico placer escuchar el trabajo que estáis haciendo en BDO. Gracias por compartirlo hoy en nuestro programa Data is in the Air. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias Esther Morales y Enrique Polo, y hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta el próximo, gracias.